Bienvenidas a la 10ª clase de Folqué en vídeo. Hoy vamos a ver las diferencias entre el vals y la mazurca y después las vamos a trasladar al vals y la mazurca a 11 tiempos, que era algo que habíamos anticipado que haríamos en algún momento. Bien, pues ha llegado. Este ritmo, que es precioso, en realidad no es tan común en el repertorio de Valfolk, pero poco a poco se está haciendo un hueco y cada vez son más las personas que lo bailan, así que vamos a ir a por ello. Bien, vamos a ver la diferencia entre el vals y la mazurca, porque en realidad, que hablemos de una mazurca en 3 tiempos, o de una mazurca en 11, o de vals a 3 o vals a 11, la diferencia en el baile es la misma. La diferencia responde a unos matices, sobre todo rítmicos, ¿vale? En el vals tenemos un pulso normalmente un poco más rápido y una continuidad en la melodía. Y esto nos sugiere como un giro constante, pisar en todos los tiempos. Claramente en nuestras variantes metemos pausas, metemos cosas, pero apoyándonos en una referencia que está sonando y que nos da esta idea de continuidad y de giro sobre la pareja y giro por la pista de baile. La mazurca, en cambio, tiene este ritmo un poquito más lento, normalmente, más saltarín o menos saltarín, según sea más tradicional o contemporánea, pero en ambos casos es un ritmo más sincopado, más staccato, más pausado. En la mazurca tradicional teníamos los saltitos, los hops. En la mazurca de ahora tenemos pausas o pasos que duran 2 tiempos en lugar de 1. En todo caso, tenemos una frase musical con más respiro que en el vals. Y esto mismo se puede aplicar tanto en las mazurcas y valses de 3 tiempos como en los de 11. Vale, pues antes de empezar a bailar con los pies vamos a entender un poco cómo podemos entender la música en los compases. Entonces vamos a tener un compás a 11 tiempos. ¿Qué significa esto? Significa que habrían 11 pulsos dentro de ese compás, que son los que vamos a pisar. En el vals todos, en la mazurca veremos que algunos no, pero tenemos que entender dónde están para saber bien dónde pisar. Así que hasta 11 podemos contar de muchas maneras, ¿no? Bueno, la que sabemos todas es contar de 1 a 11, pero esto no tendría mucho sentido rítmico. Entonces, lo que vamos a diferenciar en la música es dónde están los pulsos más marcados para hacer la subdivisión del compás. De manera que va a haber 2 subdivisiones que son más frecuentes, que son las que os vamos a contar en este vídeo. La primera de ellas sería sumar 3 más 3 más 2 más 3. Si hacemos esa suma da 11, ya os lo adelanto. Entonces, por aquí, en algún lugar a mi alrededor, va a salir un letrerito con la estructura que vamos a hacer, que será, iremos haciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. La otra estructura tiene como más continuidad porque tiene 3 treses seguidos y finaliza con un 2. De manera que nuestro compás será dividido internamente en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y esto vale para mazurca o para valses. Bien, vamos a ver el vals a 11. Desgraciadamente solo tenemos valses aquí a disposición con la estructura 3 más 3 más 2 más 3. Entonces tenemos 6 pasos seguidos, luego un 2 y finalmente otros 1, 2, 3. Existen valses con la otra estructura, la de 3 treses y un 2. Próximamente los tendremos, pero de momento estamos con esta. Entonces lo que vamos a ver es pisar todos los unos y el 1, 2, y luego pisar todos los tiempos seguidos. Vemos estas 2 bases distintas y las bailaremos en solitario. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, y la 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3.
Bueno, pues ahora que ya hemos visto cómo interpretar el vals con un ritmo a 11, vamos a pasar a la mazurca. La mazurca tiene una complicación extra y es que no vamos a pisar todos los pasos, porque en la base de la mazurca original, la de 3 tiempos, tampoco la hacíamos. Hacíamos 1, 2, pausa, ese pie no pisaba, 4, 5, 6. Pues bien, en el de 11 vamos a mantener esa estructura. Ahora mismo vamos a volver con la estructura que estábamos haciendo el vals de 3 más 3 más 2 más 3 y vamos a pisar el 1 y del 2 del primer 3, 4, 5, 6 como en la mazurca normal, 2 pasos más y los últimos 3 pisaremos todas. Lo vemos con los pies muy despacio y así lo vamos a entender mejor. Vale, entonces la base va a ser 1, 2, pausa, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 y como vemos me vuelve a tocar otra vez por el mismo pie, así que repetimos 1, 2, pausa, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Entonces con música vamos a contar primero mentalmente en la cabeza y luego controlamos los pies. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 en izquierda, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, pausa, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Bien, ahora vamos con la segunda versión de la mazurca y es la que tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ¿vale? Y como antes tenemos como la primera mitad, igual que la mazurca base, 1, 2, 1, 2, 3, y la segunda mitad podemos decidir si acoplarnos a la base original y entonces seguir con 1, 2, up, 1, 2, pausa y finalizar con un 1, 2, o si hacer 5 pasos seguidos, que sería 1, 2, 3, 1, 2. Lo vemos despacio con los pies. La primera opción sería 1, 2 y 1, 2, 3, 1, 2 y 1, 2, 1, 2 y 1, 2, 3, 1, 2 y 1, 2. Y la segunda opción sería 1, 2 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Lo vemos bailando. 1, 2 y 1, 2, 3, 1, 2 y 1, 2, 1, 2 y 1, 2, 3, 1, 2 y 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 y 1, 2, 1, 2 y 1, 2, 3, 1, 2 y 1, 2. 1, 2 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 y 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2 y 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora vamos a poner un par de músicas y a bailar. María y yo estaremos bailando, un poco siguiendo las bases que hemos explicado y un poco a nuestro aire, como hacemos siempre, deconstruyendo las bases. Y nada, os recomendamos bailar, escuchando la música, mirando el vídeo si queréis coger ideas y si no, pues simplemente sentiros libre de interpretar y disfrutar como queráis.
muchísimas gracias por bailar con nosotras una clase más, la 10ª. La verdad es que con orgullo lo decimos, no pensamos que fuéramos a llegar tan lejos con estas clases online. También no pensamos que la cuarentena fuera a durar tanto tiempo, pero bueno, es lo que hay. Y nada, nos vemos en la siguiente. Ha sido un gustazo siempre.